Tercer fragmento de esta clase 6. Voy a alejarme un poco de la pantalla porque siento que cuando me acerco demasiado como que invado un poco el espacio de ustedes. Así que me mantengo un poco alejado esta vez. A ver si se escucha bien igual. Dígame en todo caso. Nos quedaba una parte de la mirada de autores como Muchoni y Becker. Después vamos a hacer un poquito de profundizar lo que planteaba Samuelson, pero todo en la misma línea. Estas funciones del Estado complementarias a las que tienen que ver con las empresas públicas interviniendo directamente en la economía. Así que habíamos hablado del rol vinculado con la equidad, de un rol vinculado con estabilizar en los mercados, y ahora quisiera agregar otra propuesta de clasificación de Muchoni y Becker que tiene que ver con una función proveedora del Estado, que es más la función tradicional, la que los liberales de toda la vida sostuvieron, que pasa por los servicios de educación, de justicia, de salud, de defensa, ciertas obras públicas y todas las áreas que no tienen fines de lucro, ¿no? Proveedora, función proveedora. Seguramente ustedes escucharon hablar y vamos a hacerlo también un poco más de lo que es el- el neoliberalismo. Vamos a dar una clase también en parte sobre eso. Y vamos a decir que, por lo menos en esta instancia, que son un conjunto de ideas que están vinculadas al liberalismo, pero que buscan reducirlo aún más el rol del Estado en la economía y darle más espacio al mercado todavía. Así que ese rol proveedor por parte del Estado, que también creció mucho entre el siglo XIX y el siglo XX, a partir de la década del 80, con Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, y los 90 en la Argentina y América Latina, con los gobiernos neoliberales, el mercado avanzó incluso sobre la función proveedora del Estado, la tradicional. ¿eh? Para darles una idea, Estados Unidos es un país que ha tenido el neoliberalismo desde la década del 80 para acá. eh, no tiene un sistema de salud pública general. La gente lo que tiene para cubrir su salud son hospitales privados, tiene un sistema de seguros, como si fuera un seguro común y corriente, que se lo provee, se lo paga su empleador. Con lo cual, si no tienen empleo, no tienen salud gratis. Incluso los empleadores te pagan a veces solo una parte de ese seguro de salud. Por eso también es tan grave el impacto de enfermedades en Estados Unidos y la gente a veces decide operarse en Canadá o en México porque tienen salud más barata. Incluso en Estados Unidos las cárceles suelen ser privadas y cobran una prima por preso de parte del Estado. Así que es bien particular su sistema. En el caso nuestro, en los 90, una de las cosas que se pasaron al sector privado fueron las jubilaciones. El tema de jubilaciones, las CFJP, pasaron a ser administradas por bancos. Bueno, después en 2008, con el gobierno ya de Cristina Fernández, se volvieron a estatizar. Una de las cosas que se decía al estatizar los fondos de pensión, los fondos jubilatorios, es que las ganancias de las administradoras privadas de fondos jubilatorios eran tan altas que les quedaba muy poco a los jubilados para agrandar su fondo. Después de que retiraran las empresas estas una parte tan grande, tan sustancial de lo aportado por los jubilados. Creo que era de cada 12% que aportaban los trabajadores activos, un 3% se lo quedaban como comisión estos bancos que administraban plata de los jubilados. Básicamente por recibirla e invertirla en plazos fijos y en bonos. No es que hacían gran cosa. Yo decía que más allá de los ciclos más o menos liberales, de todos los países del mundo desde el principio del siglo XX, el Estado ha cobrado más relevancia. No al nivel del mercantilismo, pero sí ha cobrado más relevancia respecto del capitalismo liberal. Y esto tiene razón de ser, tiene que ver también con este fenómeno que ya mencioné un par de veces, que es el fenómeno de la urbanización, la necesidad de hacer servicios para la población que se mueve de la ciudad. Los cambios demográficos se han multiplicado, la población se ha multiplicado, problemas de vivienda, de transporte, de salud. Podríamos decir que
que es importante este rol del Estado, no solamente por una cuestión de necesidad de la gente, sino también porque colabora con el mercado, colabora con la famosa mano invisible, que puede actuar la mano invisible, pero solo puede actuar en la medida que la gente pueda saber leer para leer un precio, o que la gente pueda ir a un mercado y no sentirse que puede contagiarse de alguna enfermedad. Con lo cual, para que haya mercado en funcionamiento, tiene que haber una serie de condiciones previas, que la gente esté medianamente educada, sana, fuerte, que tenga relativamente resueltos algunos temas básicos, para que el resto de las cosas funcionen. Samuelson está de acuerdo y plantea que la pobreza extrema y que incluso la riqueza extrema también afectan al mercado y que la contaminación y el desempleo también lo hacen. Y por eso va a tener su propia clasificación, que es muy similar a la que recién marqué de Mochon y Becker. Prefiero que sepan, me gusta que sepan las dos. Ahí va. Que decía, la clasificación de Samuelson pasa porque el Estado debe fomentar la eficacia. ¿Fomentar la eficacia qué sería? Vamos a hablar sobre eso. Fomentar la equidad ya lo dijimos. Y promover el crecimiento de la estabilidad. Estabilización ya lo dijimos también. Promover el crecimiento es esto, tratar de cuando hay una crisis, cuando hay un problema en alguna actividad económica, vía normativa, vía repartir dinero, vía bajar impuestos, trata de restablecer el ciclo económico eh, de crecimiento. Así que todo esto lo que nos guía alrededor de esto es la pregunta aquella que ya hicimos hace un rato largo, y que pasa por hasta dónde todas estas cuestiones que hace el Estado pueden intervenir en la economía para corregir fallas del mercado, porque en definitiva el mercado tiene fallas, y redistribuir la riqueza y cobrar impuestos, pero siempre y cuando no termine perjudicando los incentivos que tiene una persona o una empresa para invertir y generar actividad económica, generar ganancias, generar empleo, pagar impuestos. ¿No? Ese equilibrio entre hasta dónde el Estado puede intervenir y hasta dónde no, como eje central de un debate. Así que decía que Samuelson que hay una clasificación de la intervención estatal que reconoce también, como decía Mochoni y Becker, como elemento principal derivado de los impuestos que se recaudan, los gastos, las transferencias, que son esa contrapartida a los impuestos y que debería tener como objetivo también fomentar la eficacia económica, esta función proveedora del Estado de salud, de educación, de generar más oportunidades, que haya mucha gente emprendiendo y generando empresas, porque si mucha gente genera actividad económica, genera empresas, va a haber competencia, y si hay competencia no va a haber monopolios, y va a haber precios bajos, y va a haber productos de calidad, y va a haber más profesionales, etc. Luego, Samuelson reconoce también el rol regulador del Estado para permitir eh, promover también la industria de medicamentos, las patentes, regular tarifas de servicios públicos, si son monopolios no puedan cobrar lo que quieran. Y esta función regulatoria, eh, esta función estabilizadora, Samuelson también coloca ese rol del Banco Central que también mencionamos, de regular cantidad de dinero y fomentar el crédito, para evitar crisis, o también cuando a veces las crisis no son locales, sino que son internacionales, son comerciales, el Estado también puede, vía el Ministerio de Economía, subir aranceles para que un país comprador subir aranceles o bajar aranceles o negociar aranceles con otros países, de forma tal de lograr colocar nuestros productos de exportación. Así que lo que vemos es un Estado que planifica, que piensa, que establece líneas para alcanzar el crecimiento. Porque de otra forma se considera ya casi a todo nivel de que el mercado de por sí puede tener ciclos de no crecimiento. ¿Eh? Siempre con el límite de que el Estado no se coma al sector privado. Esto comenzó muy fuerte a sentirse
a sentirse oír con Keynes y compañía a partir de la década del 30, en la cual los mercados no funcionaban y operó esta cuestión que yo decía hace un rato de que el Estado empezó a crear empresas. En la década del 30 se creó el Banco Central, pero también se crearon empresas estatales encargadas, por ejemplo, de monopolizar el comercio de granos o el comercio de carnes. Creció mucho YPF en la década del 30, se había fundado en la década del 20, pero creció mucho en la década del 30. Todo este proceso de estatización de la actividad económica se profundizó mucho en la Segunda Guerra Mundial y ya con el peronismo se crearon muchas más empresas públicas que monopolizaban el comercio exterior, que eran las que producían cemento, las que producían acero, empresas de fabricación de barcos, astilleros, empresas para fabricar armas. Se expropiaron empresas como las de ferrocarril, que después de 70 años de función digamos, de concesión privada, en algunos casos sí había pasado al Estado, pero la mayoría de los trenes seguían en manos de franceses y sobre todo de ingleses, pasaron a manos del Estado, se expropiaron, de manera que hubo una especie de ciclo muy, pero muy fuerte en la década del 30 y 40, que no solamente desplazó al capital extranjero, que por la guerra y por la crisis en los países desarrollados se recluyó en sus países, sino también desplazó al capital nacional de muchas actividades económicas que pasaron a clasificarse como estratégicas, de seguridad nacional, todo un ambiente, todo un mundo vinculado con la defensa y con la guerra y con la posibilidad de una tercera guerra mundial, etcétera. Así que todo estaba teñido de un cierto condimento vinculado con una eventual guerra. Hay una legislación, por ejemplo, de una actividad que se empezó a regular a partir de un invento tecnológico que fue la radio y la televisión. Se dictó una ley de, de radiodifusión y que uno de los puntos que tenía era una línea de intervención del Estado muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y esto no fue solamente un fenómeno argentino, sino que, por ejemplo, el sector petróleo, en México el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras y se dio el proceso de expropiación de esas empresas, sobre todo norteamericanas, y la creación de Pemex, la petrolera venezolana, perdón, petrolera mexicana, en el gobierno de Lázaro Cárdenas en el año 1936. Y les puedo asegurar que eso generó una crisis de relaciones con Estados Unidos muy, pero muy fuerte, al punto de que casi estuvieron en guerra. Así que este ciclo de estatizaciones, de mayor presencia del Estado y demás, tuvo su punto más alto en la década del 30, 40 y 50. Cuando termina la Guerra Mundial, en 45, muy de a poco hay un lento proceso de recupero de parte de los empresarios privados de ciertas actividades a las cuales se volvió a dejar que el mercado las ordenara y no ya una presencia del Estado que, como decía, casi al punto de ser casi mercantilista, desde el punto de vista de la decisión casi total del Estado para todas las cuestiones que tuvieran que estar vinculadas a la economía. De ahí hubo un lento declive de la presencia estatal en la economía hasta llegar a la década del 80 y la década del 90, en la cual bajo el gobierno de Menem, aunque ya con Alfonsín había empezado a discutirse la venta de las empresas públicas, privatizar algunas empresas, lo cierto es que con el gobierno de Menem ya había muchas críticas al, digamos, el ambiente de la opinión pública, sobre todo la televisión, la radio y los medios de comunicación, se discutía sobre la ineficiencia del Estado y que el Estado debía retirarse nuevamente de todo tipo de actividad económica para dejar lugar a los privados. Más allá de las críticas que se veían y que eran parte del juego de intentar desplazar al Estado, también era cierto que los servicios públicos en Argentina tenían eh, cierta mala gestión que, si quieren, podemos hablar un ratito de a qué se refiere eso, por qué pueden tener mala gestión, pero es cierto que para poner un teléfono a veces tardabas un año que la empresa estatal Entel te lo coloque. Así que la mala prensa de las empresas públicas tenía, en algunos casos, cierta dosis de realidad. Dejamos acá la pausa y seguimos en un ratito.